Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial para don John Tapia y la Comisión de Abogados Recién Incorporados, que hacen una excelente labor, de verdad, con capacitaciones de este tipo, de muy alto nivel. Para todos es algo maravilloso tener contacto con colegas de tanta experiencia, tanta trayectoria. Y también, bueno, para ustedes por destinar un sábado, que es complicado, a escucharnos un poco sobre temas diversos que nos apasionan. Una felicitación también a don William, que siempre nunca nos queda mal con las exposiciones, son muy buenas y muy amenas además. Ya adelantó algunas cosas que pensaba comentarles don William, relacionadas con la enorme presión que tenemos los jueces penales, tanto los jueces de juzgado penal como los jueces de tribunal, a la hora de determinar este tipo de medidas cautelares. Y vamos a hablar un poco en general sobre la prisión preventiva y el control de convencionalidad, que son temas que ya han sido abordados muchísimo en doctrina. No obstante, a mi criterio hay una falencia en la forma en que se ha abordado, porque vamos a ver, ustedes encontrarán bibliografía, kilos de doctrina sobre la prisión preventiva desde un punto de vista técnico, y también sobre el control de convencionalidad, que no es nada complejo. Incluso quizá lo novedoso del control de convencionalidad es la nomenclatura destacada por la Corte Interamericana, pero es un concepto que en cuanto al fondo ya había sido abordado inclusive por la Sala Constitucional costarricense desde hace muchísimo, desde la década de los 90, de manera que no hay nada novedoso allí. Lo que puede ser novedoso y es imprescindible es el ligamen que nosotros hagamos entre ese control de convencionalidad y el ejercicio de la judicatura a la hora de establecer una medida cautelar de carácter personal, como es la prisión preventiva. Ahí está el kit del asunto. No se trata de determinar conceptos, sin más, para ponerlos como coletillas de las resoluciones y establecer qué se dicta con fundamento en la Convención Americana de Derechos Humanos, en las reglas de Tokio, en las reglas de Mallorca, pero al final no establecer ningún tipo de ligamen concreto, es decir, no efectivizar esas normas supranacionales a la hora de establecer una medida cautelar tan gravosa como es la prisión preventiva. Y esto se los digo porque en realidad, si ustedes analizan sentencias de cualquier nivel dentro del Poder Judicial, y no solamente en Costa Rica, sino a nivel internacional, ustedes verán que la cita de preceptos internacionales es vasta, no tenemos ningún problema con eso. El tema es que no se efectivizan. Es decir, hay una falsación en cuanto a la utilización de los instrumentos internacionales, porque con todo el acervo de derecho internacional que tenemos y que es aplicable directamente a las limitaciones a la libertad, vean, sería absolutamente imposible que tengamos índices de prisionización de personas sin condena como existen actualmente en toda Latinoamérica. Entonces algo está fallando, algo se está haciendo mal, y me parece que esto pasa precisamente por una discordancia práctica entre la determinación conceptual de la prisión preventiva y el control de convencionalidad, y particularmente el control difuso de convencionalidad, que es el que nos va a ocupar durante esta pequeña charla. A mí siempre me gusta iniciar este tema con esta definición de don Alberto Bovino de prisión preventiva, porque es muy atípica. Nos dice don Alberto que la prisión preventiva es la privación por tiempo indeterminado que se impone por un hecho pasado que no se ha podido probar, porque para eso está el proceso, precisamente, para determinar si una persona concreta cometió o no cometió un ilícito, alguna conducta que sea susceptible de ser encajada en un tipo penal y que además pueda responsabilizarse a esta por la comisión de dicho delito. Justificado por un hecho que podría ocurrir en el futuro y que es absolutamente imposible de probar. Es decir, partimos de una presunción. Y esto
tiene que quedarnos muy claro porque con esta definición nosotros podemos visibilizar lo extraordinariamente complejo y delicado que es la imposición de una medida cautelar como la prisión preventiva. Y además podemos determinar y visibilizar el enorme poder que tienen los jueces penales a la hora de privar la libertad de un sujeto por medio de este tipo de medidas. Como bien lo indicó don William ahora, el caso quizá más sonado relativo al asunto del cementazo, que en apariencia se conocía hoy, según pude ver en algunos medios, no tengo a ciencia cierta noción de si es así, pero la persona que le toque decidir hoy la prisión preventiva de estas personas ligadas con el cementazo va a tener una enorme presión sobre sí. Enorme, porque ya fue condenada, ya esas personas fueron condenadas por los medios de comunicación y las redes sociales. Y la Asamblea Legislativa además, muy importante, claro que sí. Entonces, vamos a ver, ¿de qué depende una resolución objetiva de un caso de este tipo, tan mediático, de un juicio evidentemente mediático, sin atender el fondo, porque yo tampoco lo conozco, no sé qué elementos de prueba habrá en este particular? Bueno, dependerá ante todo de la entereza del juzgador, de la resistencia que tenga a ese tipo de presiones, y no solamente hablamos de medios de comunicación, ahorita vamos a ver algunas cuestiones interesantes también que no podemos omitir a la hora de hablar del tema. Vean, bueno, el aspecto penal en este país y en Latinoamérica en general pasa por un momento de evidente y marcado eficientismo penal y un evidente y marcado populismo punitivo. Es decir, la gente impulsada por los medios de comunicación exige sangre, y exige sangre de manera inmediata, y cualquier conato de garantismo hace que se nos condene prácticamente al ostracismo. Es decir, de autodenominarse como garantista es prácticamente una ofensa, ¿verdad? Se nos visibiliza como alcahuetes de delincuentes, sin análisis alguno. Esto va de la mano con reformas legislativas, con una explosión normativa. Todo se quiere regular por medio del derecho penal, a pesar de que desde trincheras distintas de otras áreas del conocimiento se demuestra que el sistema penal, al ser eminentemente reactivo, no tiene un impacto sensible al menos sobre el fenómeno criminal. ¿Cuál es la solución? Por supuesto que cuestiones más complejas y menos atractivas para el discurso político. Hablamos de inversión en educación, seguridad social, etcétera. Esa es la única vía, pero es más fácil impulsar leyes que se cataloguen como de mano dura. Y en ese entorno nos desempeñamos, y en ese entorno debe de valorarse la imposición, la solicitud de medidas cautelares tan graves como la prisión preventiva. Al lado de este fenómeno de populismo punitivo hay un montón de cuestiones que se pueden decir impulsadas desde la filosofía. El don Pedro Abba Müller nos hablaba en algún momento, o habla en sus obras, sobre el metodologismo, que básicamente señala que a las personas se les vende una idea de que con determinado método todo va a salir bien. Con la publicación de una ley se elimina el problema, y eso es lo que hace falta, porque las leyes no sirven. Ese es el ideario social que se empieza a inculcar en la gente, que lo vemos en las redes sociales. Pasó con la ley de maltrato animal, por ejemplo, donde se decía, bueno, necesitamos normas penales rigurosas para frenar el maltrato animal, y yo dudo mucho, sinceramente, que tenga algún efecto al menos importante en la determinación de actos concretos de maltrato. Puede ser un coadyuvante, pero no es válido que se venda como la pomada canaria, como la solución de todos los problemas sociales. Ahí está el defecto, en vender ese método, esa idea, con tal facilismo, ¿verdad?, la determinación de una norma como la solución. De parte de nosotros, de todos los ciudadanos, hay una tendencia que puede ser una tendencia, la podríamos encajar como una tendencia sartreana al autoengaño. Nos gusta que nos vendan cosas fáciles.
es bonito. A nadie le gusta que le digan, bueno, no, vean, el problema de la criminalidad aquí solamente podrá corregirse a 10 o 15 años plazo, previo inversión en educación, cambio en políticas sociales, etcétera. Bueno, 15 años, no sé, tal vez ni siquiera estemos vivos algunos para ese momento. No estoy dispuesto a esperar tanto. Prefiero creer, autoengañarme, que la emisión de una ley, sin más, o la rigurosidad en el tratamiento de la delincuencia, eso solucione las cosas, aunque en la práctica no ocurra así. Entonces, hay una serie de cuestiones, de aristas que podemos valorar en este fenómeno. Zaffaroni lo define de manera inmejorable y dice, vean, lo que tenemos es un medio derecho, es un derecho de cautela, porque lo que le importa a la ciudadanía es la reacción inmediata ante el fenómeno criminal. En el caso del cementazo, ¿qué interesa? Bueno, ojalá que se les imponga prisión preventiva a estas personas. ¿Qué pasa después? A nadie le interesa. Es la reacción inmediata, porque ustedes verán que en este supuesto, si no se determina la prisión preventiva, como lo decía don William, la persona más odiada del día de mañana va a ser el juez que determinó esa libertad, y vamos a ver epítetos de corrupto, de quién sabe cuánto le pasaron. Vamos a ver memes de la persona abrazada con Juan Carlos Bolaños, seguro, con un montaje. Eso es pan de todos los días. Inclusive la mayoría de las personas que estamos vinculados con la Administración de Justicia Penal hemos sufrido en carne propia ese tipo de escarnio público. Entonces, es algo ineludible. Cuando nos vinculamos a la Administración de Justicia, a la Judicatura, tenemos que partir de que se nos va a cuestionar por todo, máxime ante decisiones contramayoritarias. Y para eso, principalmente para eso, es que el órgano jurisdiccional está. No para decir, porque si no, bueno, dejemos que la Asamblea Legislativa y la Comisión condene de una vez. Muy fácil. Eso sería todo. No, precisamente el órgano jurisdiccional debe ser independiente y fuerte para garantizar imparcialidad y para imponerse a mayorías. Es ahí donde está la fortaleza del órgano jurisdiccional. Bueno, ¿cómo se puede valorar este tema del eficientismo del derecho penal? Hay diferentes planos discursivos, diferentes aristas. Desde el punto de vista doctrinario, ustedes conocerán diferentes posiciones. Hablamos de una línea dogmática roxiniana principalmente, que parte del bien jurídico como vórtice, digamos, del derecho penal, y una tendencia jacobsiana que tiende o prohija el llamado derecho penal del enemigo, simplificando muchísimo los discursos, ¿verdad? Pero básicamente esas son las dos posiciones. Lo que ocurre en Costa Rica es que las personas que comulgan con las posturas de mano dura se distancian un poco de los postulados doctrinarios. Hay reticencia. Nadie quiere que le digan jacobsiano, como ocurre en otras partes de Latinoamérica, como en Perú, por ejemplo, que abiertamente se discuten las políticas público-penales desde el punto de vista doctrinario. Y hay un riquísimo debate entre tratadistas peruanos en este momento sobre diversos temas, y eso contribuye muchísimo a vamos a ver, va en beneficio de la ciencia penal, del desarrollo de la ciencia penal. En Costa Rica no, difícilmente se encontrarán alguien que fundadamente prohíje una postura no roxiniana. Es decir, en el plano doctrinario todos comulgamos con la misma Biblia, por decirlo así. Sin embargo, en otros planos de discusión la cosa cambia completamente. A nivel institucional, y se los digo desde el punto de vista de alguien que es parte del Poder Judicial, se maneja en muchas aristas, en muchos temas, un doble discurso, principalmente en el tema de la independencia judicial, porque, vean, por ejemplo, yo he visto muchísimos compañeros que les han abierto causas disciplinarias por imposición, por determinación de libertades en procesos penales, sin mayor fundamento que el boom mediático que se ha dado. Pero nunca en mi vida, y si alguien conoce algún caso,
pues me encantaría analizarlo, he visto un proceso disciplinario contra alguien por una prisión preventiva mal dictada, sin fundamento, con un grueso error en el análisis de la prueba, por ejemplo. Entonces, estamos ante un doble discurso, un discurso general, digamos, hegemónico de independencia judicial, pero en la práctica los órganos internos del Poder Judicial actúan de manera diferente y discordante. Y eso es importante, y vean, y se los digo con absoluta franqueza, cuando ya son varios años de trabajar dentro de la institución, uno como que se le genera, se le engrosa la piel y pues es menos susceptible de caer en estos embates. Pero para las personas que están empezando, este consabido principio de conservación del puesto, exactamente, pues puede tener una importancia grave en la determinación de ciertos asuntos. Desde el plano político, el órgano legislativo y los órganos represivos también venden una idea o han comulgado con una idea de represión, de ultra represión, de cero tolerancia, básicamente. Y desde el punto de vista social, algunos colegas que salen mucho en medios de comunicación también venden estas tendencias discursivas, reitero, no avaladas desde el punto de vista doctrinario, sino tendientes a tocar fibras sensibles en la gente, es decir, un discurso eminentemente populista, pues venden esa pretendida necesidad de rigurosidad y lo posicionan como la contracara de la inseguridad. Hay inseguridad porque hay permisividad por parte del órgano jurisdiccional, de los órganos jurisdiccionales. Y lo mismo pasa incluso con instancias, órganos represivos, Ministerio Público, organismo de investigación judicial, etcétera. Y por supuesto, desde la perspectiva ciudadana, alimentada por todos estos planos, también empieza a construirse un ideario de necesidad de un derecho penal más represivo. En ese entorno es que se debe determinar la procedencia de la prisión preventiva. Vean lo complejo que es. Ahora, desde el punto de vista convencional, es decir, partiendo de los diferentes instrumentos internacionales del Corpus Juris Interamericano de Derechos Humanos que tienen implicaciones en la limitación de la libertad de las personas, existen varios puntos controversiales. Para este momento solamente nos vamos a enfocar en uno de estos, que es el último, en cuanto a las causales propicias para una detención preventiva, pero sí vamos a tomar muy superficialmente algunos puntos. Vean, el plazo de la detención. La Corte Interamericana ha desarrollado lo que se conoce como la teoría del no plazo, en un informe que es emblemático, el 3507 de la Comisión, en el caso Pairano Vaso versus Uruguay, donde dicen, bueno, vean, como un criterio orientativo debe determinarse que una prisión preventiva que sea mayor a los 2/3 del mínimo de la pena que se podría llegar a imponer en una sentencia, ya es desproporcional. Y eso es un criterio orientativo interesante, porque nótese que, por ejemplo, en delitos relacionados con la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, en donde se establece un amplio listado de penas alternativas. Eso debería de valorarse a la hora de establecer o de determinar la prisión preventiva en un caso de ese tipo, ¿no? Porque podríamos estar imponiendo, una persona podría sufrir prisión preventiva por 6 meses o 1 año, en un asunto en donde probablemente, aún siendo condenado, no va a descontar prisión. Es decir, la verdadera pena en ese caso va a ser la medida cautelar. Se le está atribuyendo entonces un carácter punitivo a una medida precautoria, vean lo grave. Y esto ocurre todos los días. Entonces, esta determinación de la teoría del no plazo da para una conferencia completa sobre el caso, pero es importante que lo tengan por lo menos ahí para que lo rescaten en algún caso práctico que les toque.
El tema de la aplicación excepcional de la prisión preventiva, las reglas de Tokio, las reglas mínimas de Mallorca, entre otros muchos instrumentos internacionales, determinan esa excepcionalidad. Nos dicen, bueno, el juez tiene que establecer otras medidas de manera principal y solamente cuando establezca o contemple que no hay otra posibilidad, que es privar la libertad del sujeto mientras continúa la investigación, solamente en esos casos, por descarte, es decir, como última ratio, va a poder imponer la prisión preventiva. Ahora, inclusive, en Costa Rica existe la posibilidad de aplicar los mecanismos electrónicos de vigilancia, cuya aplicación ha sido, no sé, por lo menos, quizá no ha cumplido con las expectativas que tenían las personas que lo impulsaron, muchos que de alguna manera también creímos que podía resultar en una fórmula idónea para reducir un poco el hacinamiento carcelario y la utilización de la prisión preventiva, pero habrá que esperar, no tenemos datos objetivos todavía para establecerlo, pero me parece que este tipo de medidas tampoco están coadyuvando al cese en el uso de la prisión. Me parece que casos en donde antes no se le imponía prisión y se le imponía otra medida cautelar, ahora se les está imponiendo mecanismos electrónicos de vigilancia, es decir, no está sirviendo como un sustituto, sino más bien engrosando o empeorando la situación de libertad de las personas sometidas a procesos penales. Pero bueno, habrá que ver. El tema de la valoración de la resolución en donde se ordene o se rechace la medida cautelar de prisión preventiva por el superior, es decir, el recurso de apelación de esa resolución tiene enormes problemas. En muchos casos se pretende hacer en segunda instancia otra audiencia novedosa, se ventilan cosas que no se determinaron en la audiencia inicial, contrariando el principio dispositivo, el principio de competencia y conocimiento en alzada, etcétera. Entonces es un tema que también merece atención desde el punto de vista convencional. La aplicación del principio de proporcionalidad, vean los requisitos, yo sé que esto es ABC de las medidas cautelares, pero conviene repasarlo un poco, los requisitos materiales para la imposición de cualquier medida cautelar de carácter personal, básicamente son 3, según la doctrina más extendida: existencia de un indicio, probabilidad de comisión delictiva, la existencia de un riesgo procesal para determinar la medida y la conformidad de la misma, una valoración, un filtro, bajo el principio de proporcionalidad en su triple faceta: idoneidad, necesidad y prohibición de exceso, o como se le llama también, principio de proporcionalidad en sentido estricto. Esos son los 3 requisitos, de manera que aún, por ejemplo, existiendo pruebas de que la persona está vinculada con un hecho ilícito y existiendo un riesgo de fuga, si la medida de prisión preventiva no es proporcional, no debe imponerse y nos tenemos que decantar por otras formas para mantener a esa persona vinculada con el proceso o para eliminar el riesgo de que dañe algún elemento probatorio. Bueno, un tema importantísimo que me gustaría extenderme más sobre este, pero por razones de tiempo es imposible, es la aplicación del llamado principio de influencia recíproca en la valoración de medidas cautelares de carácter personal. Básicamente, el principio de influencia recíproca nos dice, es de raigambre administrativa más bien, civil, nos dice que debemos de valorar las causales de manera integral, y luego de esa valoración integral, establecer si es necesario o es idónea una medida cautelar determinada, prisión preventiva. Lo que pasa es que en materia de medidas cautelares de carácter personal, las diferentes causales no son susceptibles de ser sumadas como mediante una operación aritmética. Es decir, si ustedes tienen un caso en donde la persona juzgada tiene un riesgo de fuga porque no tiene arraigo familiar y domiciliar, por ejemplo, y además presenta un peligro de obstaculización porque amenazó a una persona, a la víctima. Ok, tenemos 2 riesgos. Los riesgos son de carácter diferente, de naturaleza diferente, no pueden ser sumados, de forma tal que para imponer prisión preventiva siempre va a haber uno de esos riesgos que tenga que ser prevalente.
decir, tenemos que estar frente a un caso de riesgo de fuga tal que no pueda moderarse mediante la imposición de una medida cautelar no privativa, o bien que el riesgo de obstaculización sea de tal envergadura que tampoco pueda moderarse por otra vía. Pero donde se encuentra la falacia es en señalar el peligro de fuga es moderado, pero además tenemos un riesgo de obstaculización, y los dos de manera mágica nos dan la receta de la prisión preventiva. Ahí hay un razonamiento falaz, absolutamente falaz, porque son de naturaleza distinta. Básicamente este es el tema. Es muy interesante, incluso si tuvieran algún interés en ahondar sobre el particular, me pueden escribir ahí al correo y podemos conversar sobre este tema, o tal vez para una futura conferencia. El punto o el elemento que vamos a tomar en cuenta para este momento y para analizar el control de convencionalidad relacionado con la prisión preventiva va a ser eminentemente el de las causales de prisión propicias para la determinación de esa medida. Nuestro Código Procesal Penal establece en el artículo 238, como lo pueden ver ahí, que solamente puede determinarse la detención provisional, la prisión preventiva, para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley. Y eso está muy bien. Eso es conforme, digamos, con las llamadas teorías procesalistas que permiten la aplicación de la prisión preventiva, estimando que no son contrarias al principio de presunción de inocencia, siempre que tengan un norte procesal. Pero resulta que posteriormente en el artículo 239 se regula el peligro de fuga, que es procesal, y el peligro de obstaculización, que también es procesal, al lado de riesgos de carácter eminentemente punitivo. Es decir, que procuran convertir la medida en una sanción, que son el peligro de reiteración delictiva y el peligro para la víctima, que en realidad se trata de un requisito material según la determinación en el Código, pero que se ha asumido como una causal de prisión preventiva por la Sala Constitucional, de manera incorrecta a mi criterio. Y además de esto, en una reforma fatal a mi criterio, del artículo 239 bis, se suman una serie de causales también eminentemente punitivas. ¿Por qué son punitivas? Porque, vamos a ver, por las características que nos decía Bovino, es decir, la fragilidad de los elementos que tiene el juez para determinar la prisión preventiva, pruebas que apenas están incipientes, una valoración muy superficial de estas que es la que se realiza, y una prognosis de conducta de la parte imputada en cuanto a si va o no a cometer va a incurrir en alguna conducta que lo separe del proceso, que se fugue o que de alguna manera afecte algún elemento de prueba. Se determina entonces que esas causales, por proteger el proceso, son admisibles para posibilitar el encierro preventivo. La pregunta es, ¿en qué afecta el proceso que un sujeto cometa otros delitos? ¿En qué afecta el proceso que una persona dañe a la víctima si la víctima no es testigo? Porque si se reconduce el peligro para la víctima en el riesgo de obstaculización, convertimos esta causal en procesal. ¿En qué afecta el proceso que el delito se comete en flagrancia? ¿O en el seno de delincuencia organizada? Bueno, que se cometa en el seno de delincuencia organizada puede tener implicaciones en el peligro de fuga, porque puede ser más fácil que la persona se vaya del país, por ejemplo, con insumos económicos de la organización criminal. Ok, pero en este caso estamos hablando de un riesgo de fuga, no de una causal autónoma. Tal y como están determinadas estas causales, se consideran de carácter punitivo porque tienen la naturaleza y las características de una sanción. Y una sanción penal por la barrera que la Constitución y los diferentes instrumentos de carácter internacional, como la Convención Americana, artículo 8, establecen, una sanción solamente puede darse transcurrido el derrotero del proceso, con las garantías correspondientes. No podemos adelantar una condena por vía cautelar, como se pretende
desde los medios sociales, como decíamos, y desde las redes sociales, desde los medios de comunicación. Entonces, ahí vemos una disyuntiva. Nuestro legislador incluye medidas cautelares, causales para la prisión preventiva, que tienen un norte o una naturaleza de adelantamiento de la pena. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a ver. La prisión preventiva se nos dice en doctrina, y así lo determinan los propios instrumentos internacionales, es una medida cautelar de carácter excepcional, pero ante todo es cautelar, y es cautelar porque protege el proceso, no otra cosa. ¿Me explico? No puede ser una sanción, por más claro que nos parezca. Nunca puede ser un adelantamiento de sanción. Y esto parece ser que es lo que se vende por parte de los medios de comunicación cuando dicen detenidos con 2 toneladas de cocaína son puestos en libertad. Sí, perdón, son puestos en libertad mientras se realiza el proceso y se determina si se les va a imponer una pena, con las garantías que todos los ciudadanos tenemos. Y se determina que la prisión preventiva no debe imponerse allí o no puede imponerse porque es que no es el capricho del juez, hay una limitación de orden convencional y constitucional y legal para determinar a nuestro antojo la prisión preventiva porque nos parezca que la conducta es muy fea o que tiene un impacto social muy importante o porque ya Diario Extra o La Nación lo condenaron. No se trata de eso. Muy bien. Entonces, acá ustedes verán las diferentes fórmulas desde la doctrina, las teorías procesalistas, abolicionistas, sustantivistas autoritarias, que asumen posiciones en cuanto a esto. Zaffaroni lo que nos dice de manera muy, muy clara es, vean, véndanlo como lo vendan, lo cierto es que la prisión preventiva es privación de libertad y materialmente lo mismo que una sanción. Es decir, la prisión preventiva es hoy por hoy la pena más extendida en el continente. Así de fácil. Digamos lo que digamos. El contenido aflictivo es innegable. ¿O ustedes creen que a una persona detenida le vamos a decir, no, pero tranquilo, usted no se preocupe, usted está privado de libertad y está en prisión, pero no está condenado, está en prisión preventiva, para que estés tranquilo? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, lo que nos tiene que quedar claro es que desde la doctrina, de forma casi generalizada, se rechazan causales de prisión que tengan un norte punitivo, como las que tranquilamente nuestro legislador incluyó ahí en el Código Procesal Penal, a vista y paciencia de todo el mundo, incluyendo Sala Constitucional. Otras líneas, como los abolicionistas, dicen, no, esto es una barbaridad, es una aberración y es contrario al principio de presunción de inocencia inclusive, ¿verdad? Lo que pasa es que los abolicionistas tampoco nos dicen qué hacemos, entonces con casos extremos, casos límites, pero eso es otra historia. Lo importante es conocer qué nos dice, cuál es la postura del sistema interamericano, y ahí es clarísimo y es avasallador. Artículo 7.7, inciso 5 de la Convención. La libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren comparecencia en juicio, nada más. También yo voy a dejar la presentación acá, por si lo desean. Igual me pueden escribir al correo que está al final y yo se las remito para que no tengan que tomar fotos. Bueno, si quieren tomar fotos, están en su derecho, no hay problema. La Comisión Interamericana, en el informe que ya habíamos hablado, 3507, también nos señala únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva, los peligros que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. Dice ahí que tenemos que tomar en cuenta que salga en serie hoy, o que tenemos que tomar en cuenta el impacto mediático de nuestros amigos en Facebook. No, por supuesto que no, ¿verdad? Solamente en esos dos supuestos. En sentencias contenciosas de la Corte, bueno, para tirar para arriba hay López Álvarez versus Honduras, Palamara Iribarne versus Chile, ahí ustedes tienen unos extractos mínimos de lo más importante, Cervellón García versus Honduras, Suárez Rosero versus Ecuador, también en informes de la Comisión Interamericana, esta declaración de principios también muy interesante porque vean que indica
La privación preventiva es una medida cautelar y no punitiva, expresamente. No hay margen de error, no hay margen de duda. Este informe es vital, les recomiendo que lo lean, sobre uso abusivo de la prisión preventiva en las Américas, que por cierto en 2016 la Comisión vino acá por primera vez a Costa Rica y encontró el mismo desastre de siempre y el mismo desastre visible en toda Latinoamérica en cuanto a hacinamiento carcelario y en cuanto a exceso en la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva como una de las causales del hacinamiento. Es decir, tenemos un montón de gente que no ha sido declarada culpable en prisión. Y esto es anormal, es absolutamente anormal si la prisión preventiva se nos vende que es excepcional. Entonces, ¿cuál es la excepcionalidad? Si es la regla, pareciera ser en muchos casos. Ok, la posición frente a esto. Ya vimos que entonces desde el sistema interamericano claramente hay una objeción del marco normativo del corpus juris interamericano a validar prisión preventiva con fundamento en causales de carácter punitivo, reiteración delictiva, peligro para la víctima, las del 239 bis del Código Procesal Penal. Pero resulta que la Sala Constitucional no pensó así, no ha dispuesto, no determinó que fuera inconstitucional. Curiosamente, no entiendo cómo. Bueno, hay un salto argumentativo. Vean en esta resolución de 2007, nos dicen, bueno, sí, los fines son de aseguramiento del proceso, las que indica el 239 bis, pero en un giro irreflexivo validan las causales del 239 bis y validan la reiteración delictiva como causal de prisión preventiva. Hay un vicio argumentativo evidente, pero bueno, es la Sala Constitucional, no hay un recurso ulterior. ¿Qué hacemos? Nos cruzamos de brazos y dejamos que se valide una violación flagrante del sistema interamericano de derechos humanos. Eso tenemos que hacer los jueces. Ese es precisamente el punto del control de convencionalidad. ¿Qué interviene? Ya avanzamos un poco en las razones de esta utilización desmedida, ¿verdad?, de la prisión preventiva, presión mediática, presión institucional. La Corte Interamericana tiene un montón de resoluciones sobre la necesidad de que se limiten las injerencias en los jueces también por órganos internos, es decir, también por inspección judicial. Lo ha dicho la Corte en un montón de votos, y ahí tienen algunos, el Chocrón versus Venezuela quizás sea el más amplio, pero bueno, me parece que la cosa no ha cambiado mucho. Y hay un desinterés de alguna manera también por parte de la Judicatura, me parece que se acomoda, no digo todos, ¿verdad? Hay colegas que de forma muy valiente resuelven con objetividad, como decíamos con el caso de hoy, ojalá que sea así, en el sentido que sea, pero que sea de manera objetiva, pero hay muchos jueces que se quiebran ante este tipo de presión, y esto es preocupante, y no podemos seguir vendiendo que el asunto no es así. No podemos seguir obviando una situación evidente. Y es evidente, señores, porque, reitero, si tenemos hacinamiento carcelario por un uso excesivo de la prisión, según lo ha constatado la Comisión, y la prisión es excepcional, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pareciera que es muy claro. Se ha discutido sobre el tema de la aplicación del control de convencionalidad difuso y se ha discutido también si en Costa Rica el control de constitucionalidad es difuso o concentrado. Se ha discutido, lo digo porque en su momento fue un tema debatido en el seno de la sala, pero ahora digamos que es pacífico. Nadie cuestiona que tenemos un sistema concentrado porque la Sala Constitucional, por ley de jurisdicción constitucional y ley orgánica del Poder Judicial, artículo 8, es la encargada de dirimir conflictos de constitucionalidad. Pero hay varios votos, ustedes ahí los tienen, en donde la cosa no fue pacífica. En su momento se determinó que había un modelo difuso, paralelo al concentrado que ejercía la sala. Y en este voto de minoría de los jueces Pisa y Mora, el 1185-95 es fabuloso. Ahí hay un extracto, establecen las razones por las cuales consideraban que era un control difuso de constitucionalidad. Esto es muy importante porque para algunos tratadistas hay una relación entre el modelo de control de constitucionalidad y las posibilidades de los jueces ordinarios al aplicar el control de convencionalidad, diciéndosenos, bueno,
Si el país tiene un control concentrado de constitucionalidad, los jueces ordinarios no pueden ejercer un control de convencionalidad de forma que inapliquen, desapliquen para un caso concreto, y menos, por supuesto, con características erga omnes, una norma que estimen inconvencional. Es algo, a mi criterio, aún cuestionable, aún debatible. En su momento, en ese voto que les indico, se había interpretado el artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial bajo el siguiente criterio que es muy interesante. Se decía, vean, el juez ordinario tiene 3 posibilidades ante una norma que estimen no constitucional. La primera, si cree que es constitucional, la aplica, no hay problema. Si tiene dudas, que es lo que establece el artículo 8.1, plantea la consulta a la sala. Pero si tiene certeza de la inconstitucionalidad, desaplíquela, pero no la desaplique con efectos erga omnes, porque usted no puede, juez ordinario, solo la sala puede. Desaplíquela con efectos inter partes, únicamente y para el caso concreto. En su momento, Ginesta, el hoy magistrado, avaló esta postura, después ha dado un giro y en su último libro del año 2014 sobre Derecho Procesal Constitucional plantea una postura absolutamente diversa. En su momento, don Ernesto había planteado que hay una diferencia entre eficacia y validez de la norma y que como a la sala por mandato del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se le impide la posibilidad de dar sentencias estimatorias de desaplicación, solo generales, ese espacio puede ser ocupado en atención a un principio de plenitud hermética del ordenamiento jurídico por los jueces ordinarios. Ahí se los dejo. Ahora, control de convencionalidad, ¿qué es? Bueno, es un análisis de confrontación de la norma interna con los parámetros internacionales de protección, con el corpus juris interamericano. Eso es todo. Eso es el boom que ha generado un montón de doctrina, repitiendo muchas cosas en su mayoría, reiterando cuestiones que ya venían siendo aplicadas. En este voto del 95, ya la Sala Constitucional lo había dicho, nada más que no le llamó control de convencionalidad. La Corte Interamericana utiliza por primera vez la locución control de convencionalidad en este voto razonado de García Ramírez en el caso Mirna Mac Chan, Guatemala, en el año 2003. Después de ahí hay un impasse y hasta el año 2004 se vuelve a utilizar en el caso Tibi versus Ecuador, y en 2006 ya empieza una línea más o menos uniforme en donde se empieza a llenar de contenido el concepto, hasta una de las sentencias más emblemáticas, que es Almonacida Arellano versus Chile. Entonces, bueno, y después en Trabajadores Cesados del Congreso, y Hellman versus Uruguay, que es de las últimas, donde se grafica muy bien el control de convencionalidad. Y la Corte Interamericana incluso dice, bueno, es obligación, el control concentrado de convencionalidad lo hacemos nosotros como última ratio, cuando ya el asunto está perdido en sus países. ¿Ok? Primero, ustedes tienen que aplicar control difuso, y no lo tienen que aplicar solamente los jueces, sino órganos administrativos, dice la Corte Interamericana incluso. Pero pone una coletilla importante que se integra en esta resolución de Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. Dice, eso sí, dentro de las competencias de cada órgano. Eso ha llevado a pensar a muchos que no es posible en sistemas de control concentrado de constitucionalidad a los jueces ordinarios aplicar el control de convencionalidad difuso. Ese es el kit de la cuestión. Ahí está, en esa mención de esa resolución, está el kit de, bueno, ¿qué hacemos los jueces ordinarios? Entonces, sabemos que las causales de punitivas para imponer prisión son inconvencionales, no hay duda, es clarísimo. Pero, ¿qué hacemos? Si la sala como que se quitó el tiro un poco y las validó, al menos dijo que no eran inconstitucionales. Eso es suficiente como para que omitamos cualquier referencia a estas normas abiertamente inconvencionales. En su momento, como les decía, Ginesta mantuvo una postura abierta y nos decía, bueno, los jueces ordinarios pueden desaplicar con efectos interpartes esa norma inconvencional.
y eventualmente puede someterse a consulta para que la sala la desaplique con efectos erga omnes. Después don Ernesto cambió la postura. En doctrina hay de todo. En doctrina encontrarán a Abreu del Carías, a Sagués, que mantienen posturas relacionadas a que sí se puede desaplicar normas con efectos interpartes aún a jueces ordinarios que no puedan ejercer el control de constitucionalidad. Es decir, diferencia modelos, diferencia sistemas. Una postura muy importante que se determina también, tanto a nivel doctrinario, como en votos razonados en algunas resoluciones, creo que en trabajadores cesados del Congreso, del juez interamericano Ferrer MacGregor, dice, bueno, hay grados de intensidad de control difuso de convencionalidad. Efectivamente, si existe un control de constitucionalidad concentrado, los jueces ordinarios, y llamamos jueces ordinarios a los que no pueden ejercer control de constitucionalidad, no van a poder desaplicar la norma, pero sí pueden ejercer control de convencionalidad con menos intensidad. ¿Cómo? Haciendo un examen de conformidad, una interpretación conforme, una interpretación convencional. ¿Cómo se logra esto? Bueno, como decíamos, sabemos que la causal de crimen organizado del 239 bis es de carácter punitivo, porque al proceso no le importa, en tesis de principio, si existe, si la organización criminal existe para efectos de afectar el proceso, sin más, no interesa. ¿Cómo podemos reconducir esa causal a una causal legítima, es decir, procesal? Bueno, podríamos analizarla en el sentido de que si esa organización criminal puede brindar insumos económicos para la fuga del sujeto, ok, se construye a partir de ahí un riesgo de fuga. Y ese riesgo de fuga es procesal y ese riesgo de fuga sí es conforme con los parámetros convencionales. Igual con el peligro para la víctima. Bueno, el peligro para la víctima podrá reconducirse a un riesgo de obstaculización. Puede ser. Si ese control, si ese ejercicio de conformidad da un resultado negativo, es decir, si la causal de carácter punitivo, digamos la flagrancia, nosotros decimos, ahí está la causal de flagrancia, pero no puedo reconducir la flagrancia a algo más, afectación de la prueba o a fuga, bueno, en ese caso, esa interpretación sería inconvencional y debería desecharse. Básicamente esta es la postura de Ferrer MacGregor. Vean que es una línea intermedia. Las características del control de convencionalidad, y ya porque ya me jalaron el aire con el tiempo, someramente, son las que se indican acá, un efecto, lo que se llama el efecto útil de la convención, es decir, que no se puede alegar normativa interna para la aplicación de parámetros de protección de carácter convencional. El juez nacional como juez interamericano, precisamente eso nutre la postura de la aplicación del control difuso de convencionalidad, porque es que si nos quitan a los jueces ordinarios la posibilidad de hacer un análisis de conformidad con normas supranacionales, ¿qué nos queda? Utilizar las convenciones y los instrumentos internacionales como coletillas de las resoluciones para que sean bonitas, como un criterio de autoridad, pero no las estamos efectivizando, no hay efecto útil. Carácter difuso, lo que ya hablábamos, ex oficio, es decir, no requerimos que las partes nos lo digan, tenemos que aplicarlo, y el bloque de convencionalidad, que la Corte ha dicho, no solamente es la Convención Americana, sino también instrumentos de otro calibre, como los principios, las declaraciones de principios de órganos integrantes, como la Comisión la Comisión Interamericana, y también la propia jurisprudencia de la sala, de la Corte, perdón, aún en asuntos contenciosos en que no haya sido parte el país en que se aplique. Bueno, y sobre eso hay otro debate. Pero consideraciones finales, 3 posiciones frente al control de convencionalidad, que esto es una postura propia, que de alguna manera ha sido avalada por algunos colegas jueces, y criticada por otros, pero ustedes la tienen por ahí para que lo estimen conveniente. Me parece que hay una postura radical negativa que dice, bueno, paralelismo entre control de constitucionalidad y convencionalidad. Si estimamos que el control nacional es de constitucionalidad es concentrado, los jueces no podemos aplicar control difuso. Una postura intermedia, que es la de Ferrer MacGregor,
no podemos desaplicar normas, pero sí debemos hacer un control, un ejercicio, digamos, de conformidad de la norma internacional con la interna. Y en lo tocante a la prisión preventiva ya vimos cómo se realizaría. Y la posición radical positiva, que sería si podemos desaplicar las normas con efectos interpartes y ex nunc, es decir, para el caso concreto. Esas son las tres posturas. A mí me parece razonable, plausible, legal, legítimo, cualquiera de las dos últimas, sea la aplicación conforme e incluso la desaplicación. Sé que eso merece críticas y alguna gente la apoya. Los dejo con esta frase del doctor Gustavo Chan Mora, en donde nos señala que de verdad que los jueces tenemos un enorme poder de definición, un enorme poder sobre las vidas de las personas, y en la prisión preventiva se ejemplifica de la manera más grosera, ¿verdad? Porque tenemos muy poco para ordenar la libertad, el cese de la libertad, la privación de la libertad, que en muchas ocasiones se vuelve la pena concreta. Tenemos que hacer hincapié en eso. Tener claro la enorme responsabilidad que tenemos, y de los litigantes, de las personas que están vinculadas también con la administración de justicia penal, particularmente también la necesidad de, como lo decía don William, capacitarnos constantemente, porque si no, en cuestión de meses estamos atrasados, y eso puede significar la privación injusta de la libertad de una persona. Quedo abierto a cualquier duda, a cualquier interrogante, y a la orden, y muchísimas gracias por la atención.